este video les hablaremos sobre el hiperaldosteronismo secundario, pero a manera de introducción y para dar un poco de contexto a este, les presentaremos unas generalidades de hiperaldosteronismo primario. Definimos el hiperaldosteronismo primario como una producción inapropiadamente elevada de aldosterona, relativamente autónoma, originada en la gran mayoría de los casos en la corteza de la glándula suprarrenal, que se acompaña de una supresión de la síntesis y liberación de renina. Actividad de renina plasmática va a ser inferior a 1 nanogramo sobre mililitro por hora, o concentración directa de renina por debajo del límite de detección de la técnica de ensayo y que no es suprimible con una carga oral o intravenosa de sodio. El hiperaldosteronismo primario, muchas veces infradiagnosticado, se considera en la actualidad la principal causa de hipertensión arterial secundaria de origen endocrino potencialmente curable, con una prevalencia estimada del 5 al 10% de la población hipertensa. En citología, el hiperaldosteronismo primario es la consecuencia de una hipersecreción de aldosterona, habitualmente a nivel de la zona glomerular de la corteza adrenal. Y en este encontramos diferentes causas como punto número 1, el hiperaldosteronismo idiopático, por sus siglas HAI o hiperplasia bilateral idiopática. Este constituye la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario y se caracteriza por hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales con o sin nódulos. Estos pacientes responden parcialmente a la angiotensina 2, pero muy pobremente a la hormona adrenocorticótropa. Como segundo punto, tenemos al adenoma productor de aldosterona, por sus siglas APA o síndrome de Cohn. Este constituye la segunda causa de hiperaldosteronismo en las series más recientes. Son tumores benignos de la zona glomerular, habitualmente de pequeño tamaño y bien encapsulados, que suelen responder pobremente a la acción de la angiotensina 2, pero pueden aumentar su secreción en respuesta a la hormona adrenocorticótropa. Como tercer punto tenemos al hiperaldosteronismo familiar tipo 1 o aldosteronismo remediable con glucocorticoides, por sus siglas ARG. Este se describió por primera vez en una sola familia en 1966. Transcurridos 26 años, se descubrió el gen quimérico CYP11B1 y CYP11B2. Este es responsable del proceso. De igual forma, el hiperaldosteronismo es una forma de hipersecreción de aldosterona que puede revertirse con dosis fisiológicas de glucocorticoides. Es infrecuente, como indica un estudio de 300 pacientes consecutivos con aldosteronismo primario. Solo a 2 pacientes se les diagnosticó aldosteronismo remediable con glucocorticoides y en su prevalencia tenemos que es del 0,66%. Se caracteriza por hipertensión de inicio temprano, generalmente grave y resistente a tratamientos antihipertensores convencionales, con exceso de aldosterona, actividad de renina plasmática reducida y producción excesiva de 18-hidroxicortisol y 18-oxicortisol. Como otras causas, también tenemos al hiperaldosteronismo familiar de tipo 2. El hiperaldosteronismo familiar de tipo 2 es autosómico dominante y puede ser monogénico. Este tipo de hiperaldosteronismo no es inhibido por la dexametasona y la prueba de mutaciones de aldosteronismo remediable con glucocorticoides es negativa. El hiperaldosteronismo familiar de tipo 2 es más frecuente que el tipo 1, pues solo provoca el 6% del total de los casos de aldosteronismo primario,
Su base molecular no es clara, aunque en un reciente estudio de análisis de ligamiento demostró una asociación en la región cromosómica 7p22. Por otro lado, también tenemos al hiperaldosteronismo familiar de tipo 3. El hiperaldosteronismo familiar de tipo 3 fue descrito por primera vez en una sola familia en el 2008. Este informe inicial incluía a un padre y 2 hijas que habían presentado todos ellos hipertensión resistente antes de los 7 años, y los 3 fueron tratados mediante suprarrenalectomía bilateral. Las glándulas suprarrenales de los afectados mostraron hiperplasia masiva. Pasado 3 años se descubrió la mutación de la línea germinal causante de la dolencia de esta familia. Se trataba de una mutación en el filtro de la selección del canal del potasio KCNJ5 o en la proximidad del mismo. Esta mutación en KCNJ5 induce incremento de la conductancia del sodio y despolarización celular, lo que provoca entrada del sodio en las células de la zona glomerular, lo que a su vez induce producción de aldosterona y proliferación celular. También se han hallado otras familias con hiperaldosteronismo de inicio temprano y mutaciones puntuales de la línea germinal en el gen KCNJ5. En familias europeas con hiperaldosteronismo familiar, excluido el aldosteronismo remediable con glucocorticoides ARG, por ejemplo, en Italia se detectó una nueva mutación de línea germinal G15-1E en el gen KCNJ5 de 2 pacientes con aldosteronismo primario que presentaban un fenotipo clínico y bioquímico significativamente más leve de lo habitual. En 4 familias con aldosteronismo primario de desarrollo temprano, las mutaciones de línea germinal G15-1R en KCNJ5 se hallaron en 2 casos de hiperplasia grave que requirieron cirugía. 2 familias más presentaban mutaciones en G15-1E y aldosteronismo primario leve. Cabe aclarar que para la fisiopatología es importante aclarar varios términos, entre ellos la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal sintetizada a partir del colesterol en la zona glomerulosa de la corteza adrenal, en respuesta a estímulos que promueven su secreción. Estos estímulos son angiotensina 2, niveles disminuidos de sodio plásmico y de factor natriurético atrial. En cuanto a la fisiopatología del hiperaldosteronismo primario, será muy importante la biosíntesis de la aldosterona, la cual estará controlada por la enzima citocromo P450C11AC, o también llamada aldosterona sintetasa, la cual convierte en pasos sucesivos la 11-deoxicorticosterona en aldosterona. Esta enzima es codificada por el gen CYP11B2, el cual es regulado por la angiotensina 2 y el potasio vía proteína quinasa C. Esta enzima es diferente de la citocromo P450C11, o también llamada 11-hidroxilasa, codificada por el gen CYP1B1, que es expresado en la zona fascicular y es el encargado de convertir el 11-deoxicortisol en cortisol. Los genes CYP11B1 y CYP11B2 presentan una alta homología, con un 90% de identidad en las secuencias intrónicas y un 95% en las exónicas. Además, ambos están localizados en el brazo largo del cromosoma 810. En el hiperaldosteronismo primario, la producción de aldosterona no es controlada por la angiotensina 2 y el eje renina-angiotensina se encuentra suprimido, dado que la aldosterona se produce autónomamente. Esta autonomía es definida por la ausencia de la respuesta de la aldosterona a maniobras que normalmente suprimen su producción.
Ahora pasaremos con el hiperaldosteronismo secundario. El hiperaldosteronismo secundario es la consecuencia de un exceso de secreción de aldosterona secundario a una excesiva producción de renina. Constituye una respuesta del organismo a diferentes situaciones patológicas que resulta inadecuada y contribuye a perpetuar las alteraciones preexistentes. El hiperaldosteronismo secundario puede cursar con o sin hipertensión arterial. En las formas hipertensivas, la hiperproducción de renina es consecuencia de una disminución de la presión de perfusión o del flujo plasmático renal o de una secreción tumoral autónoma de la misma. En las formas no hipertensivas, el hiperaldosteronismo es la respuesta a una disminución del volumen efectivo circulante que estimula la secreción de renina. Como antes mencionamos, el hiperaldosteronismo secundario se divide en dos grandes grupos. Estos grupos van en relación con la presencia o no de hipertensión arterial. Si bien en todos los casos que se muestran en la siguiente tabla se presenta hiperaldosteronismo secundario, pero no todos ellos deben ser tratados de igual forma o tienen la misma evolución y pronóstico, por lo que el tratamiento varía dependiendo de la afección que se presente. Como ejemplo, en las afecciones de hiperaldosteronismo secundarios que presentan hipertensión arterial tenemos la hipertensión arterial tratada con diuréticos, la hipertensión arterial esencial con renina alta, la hipertensión arterial renovascular, la hipertensión arterial maligna, tumores productores de renina, nefroesclerosis y el uso de estrógenos. En las afecciones de hiperaldosteronismo secundario que no presentan hipertensión arterial, tenemos las que son con edema, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, edema idiopático y las que son sin edemas, el síndrome de Bartter. Fisiopatología del hiperaldosteronismo secundario según el factor causal. Como primer punto tenemos el hiperaldosteronismo secundario en hipertensión arterial. En la fase acelerada de la hipertensión arterial, principalmente se produce por el aumento de los niveles de renina plasmática. Al establecerse una vasoconstricción profunda a niveles de las arteriolas renales, se produce una hipersecreción de renina secundaria a disminución del flujo sanguíneo renal o disminución del volumen de perfusión renal. En la hipertensión arterial renovascular, la estenosis de una arteria renal disminuye el flujo sanguíneo renal y la presión de perfusión, que conlleva un aumento en la secreción de renina por el riñón isquémico. Este aumento de renina y la consecuente producción de angiotensina 2 son responsables del inicio de la hipertensión arterial. La activación del sistema renina-angiotensina produce el aumento de secreción de aldosterona y a su vez la reabsorción del sodio a nivel renal. Un evento similar se produce en la nefroesclerosis con hipertensión arterial maligna. Los tumores productores de renina conllevan a una hiperproducción de renina. El comportamiento es semejante al observado en la hipertensión arterial renovascular, pero en este caso se demuestra la presencia de una lesión expansiva por un estudio radiológico. Hay ausencia de cambios en los vasos renales y se puede demostrar el aumento unilateral de la actividad de renina a nivel de la vena renal. Como segundo punto, tenemos el hiperaldosteronismo en insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el aumento mayor o menor de los niveles de aldosterona dependerá de la gravedad de la descompensación cardíaca. El mal vaciado cardíaco produce una elevación de la presión ventricular al final de la diástole. El aumento consecuente de la presión venosa favorece la trasulación del líquido al intersticio y la formación del edema. Por otro lado, una mayor presión venosa sistémica produce congestión y estasis hepático, que disminuye el aclaramiento de renina de plasma y el metabolismo de la aldosterona. Además, la elevación de la presión venosa por sí misma contribuye a la retención de sodio a través de la activación de receptores del volumen de baja presión. La retención de sodio y agua disminuye la concentración proteica a nivel plasmático,
y por ende la presión oncótica, lo cual favorece aún más la formación del edema. Debido a la contracción del volumen sanguíneo efectivo, los riñones responden con la retención de sodio a través de la activación del sistema nervioso simpático y renina-angiotensina-aldosterona y estimulación de la liberación de vasopresina. Todos estos mecanismos mantienen la presión sanguínea sistémica durante la descompensación cardíaca aguda. Hiperaldosteronismo en cirrosis hepática. Recientemente se ha descrito que en la cirrosis la mayor reabsorción tubular de sodio se produce en forma independiente de la elevación de los niveles de aldosterona a nivel plasmático. Actualmente se postula que el hiperaldosteronismo de la cirrosis solo es un factor permisivo y que el componente predominante de la utilización renal anormal de sodio es al menos aporte distal del filtrado. La disminución del volumen efectivo conlleva a la activación del sistema renina-angiotensina, aumentando la secreción de aldosterona, que a su vez incrementa la reabsorción de sodio en los segmentos distales de la nefrona. También es posible que la activación del sistema renina-angiotensina contribuya a la retención de sodio, provocando una redistribución de flujo sanguíneo intrarrenal. También se ha descrito como factor coadyuvante a la retención de sodio la producción de prostaglandinas endógenas. El edema como consecuencia de la hipopresencia de albuminuria e hipoalbuminemia en este síndrome es la manifestación más predominante. A diferencia de la cirrosis, el síndrome nefrótico se caracteriza por un bajo volumen sanguíneo total y por lo tanto del volumen sanguíneo efectivo. Esta disminución del volumen sanguíneo efectivo favorece la activación del sistema renina-angiotensina con la subsecuente reabsorción de sodio a nivel tubular por aumento en los niveles de renina y aldosterona, que al mismo tiempo favorecen el incremento de la resistencia vascular. Hiperaldosteronismo secundario en edemas. Síndrome de Bartter. Este síndrome se caracteriza por una hiperplasia yuxtaglomerular, con un defecto en los mecanismos de conservación del sodio y cloruros a nivel renal y una alcalosis hipopotasémica con aumento marcado de los niveles plasmáticos de renina y aldosterona, así como un aumento de las prostaglandinas E2, E y F. Estos pacientes tienen una insensibilidad al efecto vasopresor de la angiotensina 2, por lo que no cursan con hipertensión arterial. El nivel elevado de prostaglandinas vasodilatadoras estimula también la producción de renina y por ende de aldosterona. Este síndrome también se asocia a herencia autosómica recesiva y se va a presentar durante la infancia. En su cuadro clínico tenemos que el hiperaldosteronismo secundario, como se dijo ya en un principio, más que una entidad nosológica, es una respuesta del organismo ante una patología preexistente. Es por esto que las manifestaciones clínicas estarán en relación directa con la patología que lo desencadena. Los síntomas relacionados con hiperaldosteronismo secundario se deben en su mayor parte a las alteraciones electrolíticas y con mayor frecuencia a la hipocalcemia. Esta produce debilidad muscular, parestesias, parálisis intermitentes y tetanías. Puede asociarse con frecuencia la hipertensión arterial y en los casos específicos a edemas. Las determinaciones de iones de sangre y orina son fundamentales para el diagnóstico, así como la determinación de niveles de aldosterona y actividad de renina plasmática. Diagnóstico. En el diagnóstico es importante considerar 3 puntos esenciales, los cuales son las concentraciones séricas de electrolitos, la concentración plasmática de aldosterona y la actividad plasmática de la renina. En el diagnóstico se sospecha en pacientes con hipertensión arterial e hipopotasemia. Cabe aclarar
que las pruebas de laboratorio iniciales consisten en la medición de la concentración plasmática de la aldosterona y la actividad plasmática de la renina. En forma ideal, el paciente no debería de tomar fármacos que puedan afectar el sistema renina-angiotensina. Entre ellos, como ejemplo, podríamos encontrar a los diuréticos, tiazídicos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Estos medicamentos no se podrán consumir durante 4 a 6 semanas antes de realizar dichas pruebas. La actividad elevada de la renina plasmática y la aldosterona indican aldosteronismo secundario. Las diferencias principales entre el aldosteronismo primario y el secundario se muestran en la siguiente tabla. En cuanto a las diferencias más importantes que se pueden observar, es que, por ejemplo, en el aldosteronismo secundario encontraremos que en la tensión arterial, en comparación con el aldosteronismo primario, se encontrará aumentado. De la misma forma, encontraremos que la actividad plasmática de la renina se encontrará disminuida en comparación con el aldosteronismo secundario. Tratamiento. El tratamiento deberá ir dirigido a la enfermedad de base que lo haya desencadenado. Las medidas dirigidas a la corrección del hiperaldosteronismo secundario son semejantes a las indicadas en el hiperaldosteronismo primario, es decir, restricción de sal y líquidos en la dieta y corrección del potasio sérico. En la insuficiencia cardíaca crónica, la mejoría de la fuerza de contracción cardíaca aumenta el volumen sanguíneo efectivo y la baja presión venosa sistémica. La combinación de digitálicos y diurético resulta efectiva para tal fin, corrigiendo los mecanismos de retención de sodio y agua. La utilización de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1, enalapril y captopril, a dosis bajas se ha recomendado en aquellos casos que el tratamiento con diuréticos resulte ineficaz. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en este momento estarán indicados desde el inicio del tratamiento, ya que han demostrado mejorar la supervivencia. En el paciente cirrótico, el tratamiento racional es la restricción de sal, la cual se recomienda que sea de 250 miligramos por día y agua de la dieta. La meta deberá ser obtener una diuresis espontánea. Sin embargo, en el caso de utilizar diuréticos, la diuresis debe ser lenta y gradual para no sobrepasar la capacidad de movilización del líquido acetílico, la cual va de 300 a 500 mililitros por día, con un máximo de 900. En el síndrome nefrónico, la administración de dosis elevadas de ácido heteracrínico y diuréticos tiazídicos permite una excreción de sodio adecuada. La administración de esteroides es de gran utilidad para distribuir o eliminar la proteinuria. La administración de albúmina estará indicada solo en aquellos casos de extrema gravedad y en presencia de un episodio hipotensivo. La utilización de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina en pacientes con hipertensión arterial asociada a hiperaldosteronismo secundario puede restaurar la capacidad de respuesta de las suprarrenales y de los vasos mediante la disminución de las concentraciones de angiotensina 2. Los fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos pueden ser beneficiosos al inhibir la actividad de renina plasmática. La corrección quirúrgica es el tratamiento de elección en la hipertensión renovascular con displasia muscular con una tasa de curación del 64%. Los pacientes con aterosclerosis tienen una tasa de curación baja con la cirugía, 35%, mientras que con técnicas de angioplastía transluminal percutánea, esta tasa de curación alcanza un 57% en los casos de afección unilateral. El tratamiento médico de la hipertensión renovascular favorece a los pacientes que tienen riesgo quirúrgico
como lesiones no dilatables, pacientes demasiado jóvenes para ser intervenidos o aquellos que rechazan el tratamiento invasivo y o tienen lesiones bilaterales extensas que son inoperables. En estos casos, el uso de antihipertensivos, bloqueadores beta-adrenérgicos y bloqueadores de los canales de calcio pueden tener una buena respuesta. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 son particularmente efectivos, pero debe tenerse en cuenta que en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral puede provocar la disminución de la resistencia de la arteriola renal eferente y con ello provocará un deterioro de la función renal. Finalmente, en el síndrome de Bartter, el tratamiento debe ir dirigido a la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, la restricción salina, los suplementos de potasio y la utilización de diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona o amilorida, cuando la primera no es adecuadamente tolerada, resulta muy beneficioso. El uso de antiinflamatorios no esteroideos no ha demostrado tener un efecto significante en la bioquímica o alteraciones hemodinámicas de esta enfermedad, pero no es menos cierto que el nivel elevado de prostaglandinas vasodilatadoras estimula la secreción de renina, por lo que el uso de antiinflamatorios no esteroideos como indometacina, ibuprofeno o aspirina pueden dar resultados a lo largo del tratamiento.